Bueno, ya lo habíamos anunciado y sabemos que es importante que se le guíe a los padres de familia en temas relacionados con la salud de sus hijos. La información siempre debe ser oportuna, Alejandra. El tema de la desparasitación a tiempo puede evitar cualquier tipo de enfermedades que a largo plazo afecten la salud de los menores y de cualquier ser humano en cualquier grupo etario. Pero específicamente de ellos, tú que eres mamá, sabrás eso y la importancia de esa tranquilidad de hacer las cosas a tiempo. Por supuesto, Dili, hablamos de la desparasitación. Nos acompaña un especialista, experto en el tema, con quien estaremos abordando este tema. Él es el doctor Pedro Cardosa, quien nos acompaña esta noche aquí en TN Todo Noticias. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Odili y Alejandra? Mucho gusto a todos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto compartir con usted este espacio. Bueno, comencemos hablando sobre quiénes deben llevar a cabo esta desparasitación y por qué deben hacerlo. ¿Por qué la importancia, doctor? Claro, es importante. Como recomienda la Organización Mundial, en mayores de 1 año, pues tenemos que empezar a desparasitar, sobre todo en países como el nuestro, en donde tenemos una alta incidencia de parásitos intestinales de diferente etiología. Tenemos desde Giardia, amebas, tenemos ascaris, entonces es por esto que debemos de hacer esta desparasitación mínimo 1 vez al año en lugares donde no hay mayor riesgo y en lugares donde hay mucho riesgo pues lo hacemos 2 veces al año. Doctor, pero también es importante informar que no todos los menores están aptos para ser desparasitados. ¿Cómo saber qué niño sí se desparasita y qué niño no debe de someterse a este tratamiento? Gracias. Esa pregunta es muy importante, sobre todo porque he visto bastantes casos aquí en Guatemala que mucha gente se automedica a los desparasitantes. Tenemos mucho uso de metronidazol automedicado por mucha gente que cualquier diarrea la trata como parásitos. Hay que recordar que los parásitos quieren vivir en nuestro cuerpo, van a salir cuando tenemos bastante cantidad. Entonces, en base a esto hay que recordar, la mayoría de enfermedades diarreicas antes de los 5 años de edad van a ser de origen viral. Entonces, no todos los pacientes que tienen diarrea van a requerir un desparasitante. Cuando son estos casos en donde sí se requiere, pues hay otro tipo de síntomas que son un poco más crónicos. Eso significa que puede haber prurito anal, puede haber picazón de nariz o algunos otros síntomas que vamos a hablar, pero no a todos los niños, por eso mismo se les puede dar el desparasitante por cualquier diarrea. Muy importante que veamos esta parte y no automedicar. Bueno, muy interesante saber esto, doctor, porque hay muchos padres que se preguntan si es recomendable hacerlo. Y no es bueno, Alejandra, hacer esta automedicación. Siempre es bueno contactar a un especialista como el doctor pediatra que nos acompaña, pero llevar a cabo esto con constancia para evitar problemas severos. Doctor, ¿cuáles son esas reacciones que debemos considerar como normales, digámoslo así, cataloguémoslas así, tras una dosis suministrada a un menor de edad? Bueno, como el desparasitante que utilizamos aquí es albendazol, vamos a tener algunos problemas. Puede haber dolor de cabeza, puede haber náusea, diarrea, estreñimiento. En algunos casos, si se usa de una forma más prolongada, puede haber una hepatitis. Es un medicamento que se procesa en el hígado. Entonces, es por eso que también lo tenemos que dar con cuidado. ¿Algunas recomendaciones generales, doctor, para prevenir cualquier situación ahora que nos podríamos estar enfrentando a esta situación? ¿Cómo proteger a los menores en casa? Y también hablar de las enfermedades respiratorias de manera breve, de cómo poder prevenir y cómo poder identificar incluso casos de influenza en casa. Claro, ahorita tenemos un brote de influenza, hay bastantes casos de influenza, así como tenemos todavía coronavirus. Creo que es importante recordar la diferencia entre un resfriado común y una gripe. La gripe, pues vamos a tener síntomas no solo nasales, sino también podemos llegar a tener dolor abdominal, dolor de cuerpo, dolor articular, dolor de cabeza. Va a haber un malestar general y fiebres elevadas que a veces puede ser difícil que cedan ante un solo medicamento. En comparación con un resfriado común, que pues vamos a tener más moquitos, esto se va a aliviar más rápido. Siempre estos son de origen viral, eso requiere bastantes líquidos, que sigan comiendo bien los niños para que puedan salir rápido de este proceso.
Entonces, si es en este caso hay síntomas respiratorios y asociado también hay síntomas intestinales, es importante que descartemos que no sea un caso de influenza o adenovirus, que también tenemos en este momento. Entonces, poder hacer esa diferenciación, ya que si damos un desparasitante o un antibiótico, hay otro medicamento que se usa mucho aquí en diarreas que es trimestoprim, automedicado, al igual que el metronidazol, no vamos a tener una mejoría en el paciente. Todas las enfermedades virales requieren un tiempo, y si es influenza, hay que hacer un diagnóstico pronto, ya que se puede dar un tratamiento antes de los 5 días de que pasen estos 5 días de la enfermedad, perdón. Gracias. Claro, doctor, ya para ir finalizando, ¿qué cuidados se deben tener después de tomar un medicamento como los que se utilizan para la desparasitación? Creo que cuidados no se necesitan mucho. Siempre creo que hay muchos papás que preguntan, mire, pero es que nunca vimos las lombrices. Aquí tenemos muchas tradiciones en cuestión de esto, ¿no? Entonces, hay que recordar que la lombriz se muere, se vuelve parte del sistema digestivo y se va a desintegrar prácticamente ahí, igual que cualquier otra comida que nosotros ingiramos. Si tenemos una gran cantidad de lombrices, hay que tener cuidado, porque al utilizar algunos tipos de medicamentos, como el albendazol, podemos generar una complicación en el paciente, que es una obstrucción intestinal. Las lombrices si son ascaris, pues se vuelve una bola y esto se obstruye el intestino. Esto va a provocar un estreñimiento y, por lo tanto, ya que no hay defecación, después de eso va a haber un dolor abdominal intenso. Entonces, si después de la desparasitación nosotros tenemos dolor abdominal intenso, vómitos o heces con sangre, tenemos que acudir al médico. Hay que separar ahí, hay características especiales con algunos parásitos. Las amebas dan mucho pujo a la hora de terminar de hacer popó. Vamos a tener al niño que puja, ya no saca nada, va a tener heces con moco, y lo más importante es que esto le va a generar anemia. Entonces, por eso tenemos que diferenciar qué tipo de enfermedad es la que está atacando al paciente y realizar pues exámenes complementarios. No siempre sirve solo un examen de heces, tenemos que hacer varios, ya que no podemos tener, a veces en una muestra de heces solo hay en alguna parte huevitos y podemos ver una parte que no tiene. Entonces, se hacen diferentes estudios para poder corroborar si hay o no hay parásitos intestinales. Doctor, ¿cómo se despide esta noche y qué recomendación adicional proporcionaría usted a nuestros televidentes en relación, por supuesto, al tema? Claro, es muy importante, recuerden, el lavado de manos, el lavado adecuado de los alimentos, que tengan agua segura en casa y, por lo tanto, que se desparasiten una vez al año si viven en una condición de riesgo en donde el agua no es segura o vemos que hay muchos casos de parásitos en la comunidad. La desparasitación se tiene que hacer 2 veces al año. Y lo más importante, si se desparasita el chiquitín en casa o la chiquitita en casa, tenemos que desparasitarnos todos. Los padres de familia, abuelitos, todos los que vivamos en la casa, si tienen animales, también hay que desparasitarlos para que no tengamos un ciclo de contaminación adentro de la casa. Bueno, excelente recomendación. Gracias al doctor Fernando, que definitivamente, Pedro Cardosa, debo decir, definitivamente nos ha ayudado muchísimo, Alejandra, con esta información. Así es, Odilí, con esta información marcamos una pausa. Volvemos en unos minutos.